Entonces, bienvenidos. Lo primero, disculpa a todo el mundo por este retraso. Los problemas técnicos son constantes, por desgracia. Y bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos siguen en el stream y a los que nos verán en diferido, que es lo que más pasa en la UNED. Es un encuentro de la Fiesta de la Voz al vuelo de la página. Y aquí lo que queremos hacer es un poco explorar los cruces de camino, los puntos de contacto que puede haber entre oralidad y textualidad. En este encuentro intentaremos descubrir si hay espacios que comparten o pueden compartir la narración oral y la lectura. Si entre las dos pueden aportar algo conjuntamente para un diálogo que valga para el desarrollo de las artes de la palabra en general. Es un poco de lo que se trata. Y es un poco ir también más allá de esa óptica, esa visión tradicional de la narración oral solo como recurso, como herramienta para la animación a la lectura. Estamos muy acostumbrados a que hay una escala jerárquica en la que la escritura, la textualidad, el libro mira con desdén a la oralidad. Como por otro lado, en el principio hizo la oralidad. La escritura era cosa de mercaderes y algo absolutamente despreciable. Pero yo creo que todas estas visiones contrapuestas son absurdas. Son dos tecnologías de la palabra y bueno, yo veo la escritura más como esta hormiguita paciente que capitaliza, que lucha contra el tiempo, contra el olvido, contra la muerte. Y la oralidad, en cambio, es como una cigarra derrochadora que todo eso lo lanza al aire de forma muy generosa. Y hay un estudioso de fuentes orales, Alessandro Portelli, que dice algo que yo creo que es muy corto y cada acto consciente de palabra oral o escrita lleva en sí mismo la huella de su incompletitud, incompletezza en italiano suena mejor, y el anhelo hacia su otra mitad ausente. Y dicho esto, salto un poco porque hay que presentar las personas que participan en este acto. Muchas son de la Asociación MANO, la Asociación Madrileña de Narración Oral, que es una de las que existen en el territorio nacional, y se trata de 5 personas que forman o han formado parte de la junta directiva de la asociación. Todas tienen mucha experiencia en contar en bibliotecas de viva voz, en las dos modalidades que decíamos, como animación a la lectura, pero también como narración oral que tenga un valor en sí misma, no solo para prelectores, no solo para niños, sino para gente de cualquier edad. Pero antes que Mano, tenemos la gran suerte de que Marina Navarro Álvarez ha generosamente aceptado estar aquí. Ella coordinó durante décadas las actividades de fomento de la lectura en bibliotecas. Dirigía el área de apoyo al libro de la sección de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Pero Marina Navarro empezó como bibliotecaria en un barrio obrero en los años 70, es decir, ha vivido en los años 70, los años 80, toda esa transformación de la biblioteca como espacio de muchas cosas y como espacio de renovación pedagógica también. Ha conocido a personas impresionantes y es un lujo poder contar con ella. Creo que es una de las personas que en España sabe más de este diálogo entre oralidad y libro, y así se lo reconoció a ella la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, cuando la nombró socia de honor en 2017. Ya sabes, Marina, que tenemos 5 minutos cada una, lo único, como ella es la primera en hablar, es otra generosidad, le he prometido que al final va a tener 2 minutos para matizar algo de todo lo que pueda salir de este diálogo entre nosotros. Gracias, Marina, y aquí tengo las tarjetitas si te pasas de tiempo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, porque yo hace ya años que no soy, por supuesto, responsable de las actividades y que estoy jubilada adecuadamente. Pero sí, Marina, me has hecho 2 preguntas principales.
La primera es si la hora del cuento existía cuando yo entré en las bibliotecas. Efectivamente, en el año 74 existía la hora del cuento. Había una persona que es Montserrat del Amo, que empezó a contar historias, a contar cuentos, a contar sus propios libros en el año 56 a 58. Entonces contaba historias en la Biblioteca Central, que era casi el único espacio bibliotecario donde era posible contar, porque se transformaba un poquito el espacio, había muchos niños y que acudían allí a escuchar sus historias de viva voz. El resto de las bibliotecas eran bibliotecas pequeñas que se fueron transformando con el paso de los años. Estas historias siempre iban de la mano de textos escritos que por tanto formaban parte de los libros que había en la biblioteca, de la dotación bibliográfica. Pasaron los años y llegó el año 75 y como ya sabéis, en el año 75 cambió. Ya había un cambio a partir del año 68 y de los efluvios que emanaban de entonces, y en los años 70 surgieron en España, bueno, estábamos convencidos de que el mundo cambiaría a través de la educación y de la cultura. Y esto iba de la mano tanto bibliotecas como educación. Así surgieron los movimientos de renovación pedagógica, Rosa Sensat en Barcelona, Acción Educativa en Madrid y otras muchas compañeras y compañeros que surgieron en el resto de España y que estábamos convencidas de que teníamos que trabajar, y en ese momento teníamos que trabajar haciendo protagonistas primero a los niños, a los usuarios de las bibliotecas, y que ellos verdaderamente sintieran las bibliotecas como su casa, porque las bibliotecas eran y son lugares a los que se acude libremente, por tanto cada cual puede elegir los libros que le parezcan, los libros, los textos, en este momento los audios, en fin, ahora han cambiado, pero en aquellos momentos era así. Indudablemente los libros han sido el hilo conductor de las bibliotecas, la palabra es el hilo conductor de las bibliotecas, y así en los años 80, de la mano de estas asociaciones de renovación pedagógica que fue Acción Educativa, entre otras, pues vinieron a las bibliotecas unos grupos de personas que eran, por ejemplo, Federico Martín, Ana Pellegrín, y que ya formaban parte de ese movimiento en el que muchas personas estábamos inmersas dentro de esto que digo, que el mundo cambiaría a través de la cultura y la educación. Así fueron rotando por las bibliotecas de los años 80, estaba Cebel también, que era otro de los narradores que aún sigue contando, y aquello fue emocionante porque los niños estaban emocionados, los padres también estaban emocionados. Y fue maravilloso. Era una manera de contar aún que tiene mucho que ver con la educación. Recuerdo que más adelante había pequeñas charlas sobre si contar sentado o contar de pie. Federico Martín contaba sentado. Bueno, no me voy a extender más sobre cómo cuenta cada cual, porque si no, no me va a dar los 5 minutos en definitiva. Aquello pasó y las bibliotecas se fueron transformando. Las bibliotecas pertenecían inicialmente al Ministerio de Cultura y se hizo la transición a la Comunidad de Madrid, como todas, en los años 85. Esto supuso una inversión de presupuestos y un cambio tanto en la infraestructura, porque se vio que era imprescindible tener espacios más amplios en todos los sentidos. Para este cambio que he comentado antes, que los niños y los adultos fueran protagonistas, lo primero que se hizo fue que los libros fuesen de libre acceso. Por tanto, cambió la arquitectura interior, así como por supuesto la exterior, a través de un plan regional de bibliotecas que se publicó en 1988. Un minuto. Bueno, el tiempo ha pasado muy rápidamente y entonces que todos estos espacios se transformaron, que de la mano de la narración oral tiene un correlato en los fondos bibliográficos de las bibliotecas, y que en los años 90, ya salto a los años 90, hubo una transformación
total de las infraestructuras en bibliotecas, espacios donde se podía escuchar, se podía contar, y ya no iba de la mano solo de la educación, sino que tenía una entidad propia dentro de las bibliotecas, que eran los espacios dedicados a ello. La palabra tenía también su correlato en los libros, evidentemente, porque en esos años también se publicaron, por ejemplo, en Anaya, la colección Laurín, con montones de cuentos, además de Grimm, cuentos también, los cuentos rusos, bueno, y muchísimas otras editoriales que tuvieron en cuenta que la narración oral existía, además de que ya existía desde antes, pero en ese momento se puso en valor, tanto ahí como en las bibliotecas. Bueno, al hilo de todo esto, perseguimos que hubiera programación regular en las bibliotecas, nació el festival Un Madrid de Cuento, siempre de la mano de las bibliotecas, sin duda alguna con ayuda de la mano de los narradores y las narradoras, que si no, no hubieran nacido, y así caminamos hasta 2013. Durante todos esos años conseguimos efectivamente que hubiera una programación regular en unos espacios adaptados para ello. Cooperamos con otras muchas instituciones que tenían que ver, eran hospitales, residencias, se contó para adultos, ya la narración oral en bibliotecas no era solo para niños, era para adultos también, igual que en el exterior, a través de los pubs, de los teatros y de otros muchos espacios en la calle y demás. Pues la narración oral empezó algo natural y ya continuaré al final. Muchas gracias. Muchas gracias, porque era un destilado dificilísimo. Mil gracias por esto. Y ahora va a tomar la palabra Santiago Asenjo, de la Universidad de León. Él es director de la biblioteca de la universidad, ha formado parte de la comisión ejecutiva de Review, y aquí lo que más nos interesa es que es presidente de la asociación A Plena Cultura, una asociación que, por lo que yo he entendido, genera y desarrolla proyectos de fomento de la lectura, pero no solo, digamos, porque es la lectura abordada de forma conjunta con la cultura y la naturaleza. Santiago, tú eres especialista en animación a la lectura, pero puedes aportar aquí una faceta muy distinta, ¿no? de este contexto que atesoró hasta hace poco, el contexto rural que atesoró una oralidad que era muy rica, muy variada, que ha pasado en estos años. Pues sí, primero muchas gracias, me voy a poner el tiempo los 5 minutos. Muchas gracias por invitarme, gracias a ti Marina y a Elena, y encantado de estar aquí con todos. Yo más que narrador soy oidor o escuchador de la tradición oral, porque mi madre me trajo al mundo en un pueblo de León, en Villo del Bierzo, donde por entonces había escuela, muchos niños, y no había libros en las casas. Ahora hay libros, pero no hay niños ni hay escuela, y así pasa en un montón de pueblos del entorno. Para haceros una idea, la provincia de León, que es bastante extensa, tiene 1.226 juntas vecinales, que son entidades menores que los ayuntamientos, y aquí en Madrid pues tenéis 2. Aquí en Madrid tenéis casi 6 millones de habitantes, y en León hay 448.000 habitantes, de ellos 140.000 jubilados, es decir, que hay un montón de personas muy mayores, no hay niños, y los jóvenes se van del orden de 3 a 4.000 por año. Entonces ese es el panorama que hay en el mundo rural, y es donde, al acabar mi vida profesional, colega de Marina, he sido el director de la biblioteca de la universidad durante 30 años, y al acabar la vida profesional vinculado al mundo de los libros, por mi formación de filología y por la profesión, pues me ha llevado a no acabar y a intentar devolver un poco de lo mucho que nos dieron los pueblos, que es esa tradición oral, ayudando por lo menos a... es muy difícil recuperar la oralidad porque se está perdiendo a lo bestia, porque esta generación, mis abuelos y mis padres, me trasladaron algo a mí, pero nuestra generación hicimos la transición a la ciudad, y ahora lo que pretendemos con A Plena Cultura es volver un poquito al pueblo, ir rescatando esa oralidad de los niños que vienen de la ciudad en verano a los pueblos, a rescatar aquello ese conocimiento que nosotros teníamos y que por desgracia se ha perdido. Bien,
La tradición oral en nuestros pueblos fue y es absolutamente bestial, muy grande, y la pérdida es bestial. Marina nos ha hablado de la organización en dos grandes ciudades, ¿verdad? Y a nivel estatal, cómo se organizaba, pero en los pueblos, cada paisano y cada paisana, el término viene de paisaje, paisano y paisana viene de paisaje, eran unos oradores, unos narradores orales. Yo conocía personas que eran analfabetas, no sabían ni escribir ni leer, pero contaban una oralidad maravillosa, y eso se ha perdido. ¿Qué ocurre? Hay algunos ejemplos, como probablemente muchos de los que estáis en la ciudad o no habréis recogido, pero la riqueza que hay en los pueblos, que se está perdiendo a lo bestia, es tremenda y es una desgracia. Y hay algunos intentos, por ejemplo, me he traído aquí un libro de palabras mayores, que es de Emilio Gancedo, un escritor que ahora mismo es coordinador de proyectos del Instituto Leonés de Cultura, un instituto que creó Antonio Gamonera, seguro que todo el mundo lo sabe, hace más de 30 años, y este hombre se pasó medio año pululando por los pueblos de España, recogiendo las opiniones, las vivencias de personas mayores, y ahí lo recoge. Otro de los proyectos que tiene es un archivo de tradiciones y de la palabra, que se puede consultar. Lo pasaré para que os lo envíe. Y efectivamente, a Plena Cultura lo que hacemos es, en el ámbito rural, crear bibliotecas. Ya tenemos una de 8.000 libros en un pueblo, otra exclusivamente de poesía en Busmayor, en un pueblo precioso, en un hayedo el más occidental de toda la península, de toda Europa, y aún se está sin inaugurar, pero tiene 1.500 libros ya de poesía, y recibimos libros de todos los idiomas y de todos los países. Y en cada pueblo que quiera y en cada sitio que quiera colocamos mini bibliotecas de libros libres, que sabéis lo que es, y en torno a esas mini bibliotecas lo que pretendemos es que se haga, que no sea un cajón allí tirado lleno de libros, sino que lo que pretendemos es que se haga en ese entorno actividades de animación a la lectura. En mi ámbito universitario, ya acabo con esto, Marina, si no me das más tiempo, en mi ámbito universitario creamos en 2012 un club de lectura que era más que un club de lectura, es un espacio de la Universidad de León dedicado a la lectura. Algunos colegas no creían en eso, porque decían, en la universidad, ¿cómo vamos a poner un club de lectura y un montón de actividades de animación a la lectura? Pues bueno, aquello lo hicimos porque se comprobó, y en el informe PISA ahí está, que hay mucho fracaso escolar porque hay una deficiente capacidad de comprensión lectora, también en el ámbito universitario. Y entonces de ahí, pues fue en su momento un ejemplo, que aún vive, a nivel de España, y de hecho se ha creado un pequeño grupo de trabajo para dinamizar talleres y dinamizar clubes de lectura universitarios, ¿no? Ahora, no existen escuelas en los pueblos, sí llega el Bibliobús, que también estuvo aquí, y nosotros hemos traído a la exposición un truébano, que era una colmena tradicional, truébano, trobo, truébano, tiene distintos nombres, y lo hemos reconvertido, no se utiliza ya como colmena, lo hemos reconvertido en mini biblioteca de libros libres, que ahí está con libros que os podéis llevar y dejar los que queráis, y en los pueblos en los que estamos también lo podéis hacer. Con lo cual hemos pasado de la pérdida de la oralidad tan tremenda que había en León, filandón, que podríamos hablar de ello, y con esto, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, y es verdad. O sea, yo pensando en esos paisanos de los que hablaba, estaba pensando en un cartel que hay abajo, que es de los años 60, que dice que quien no sabe leer y renuncia a ello, renuncia a su dignidad humana. En ese contexto pues, tenía su sentido, pero quizá hoy en día habría que hacer exactamente lo contrario. Quien renuncia a saber manejar su oralidad, que oralidad es contar con los demás, entre otras muchas cosas, renuncia a su dignidad humana también. Y bueno, no quiero robar el tiempo a los demás. Empieza la ronda de las personas de mano, primero con Concha Real y después Nelson de Arte doy la palabra. Concha Real Verde es subdirectora y socia fundadora de Mano y cuenta cuentos para y con, importante me has puesto esta preposición, con todos los tipos de públicos desde 1990. Es cofundadora también del grupo Cuanto Cuento, que fue responsable durante 17 años de la programación de cuentos del Café Libertad 8 de Madrid, creo que todo lo habrá podido nombrar.
Forma parte del laboratorio teatral Como me pone la lavadora, dirigido por Beatriz Santiago, del elenco de Santa Juana de la Cruz, espectáculo itinerante dirigido por Ana Contreras. Ha contado en multitud de países, tiene varios espectáculos unipersonales, se dedica a la narración oral a secas, pero también con música, con ópera y con zarzuela, que es algo muy... Sí, Concha, en 5 minutos, ¿cuándo empezaste a contar cuentos e historias al público? ¿Pensaste inmediatamente que las bibliotecas eran un buen sitio para hacerlo? Yo incursioné en la narración oral en el año 1990 a partir de unos talleres impartidos por Francisco Garzón Céspedes. Empecé a contar enseguida con público adulto, aunque yo tenía una trayectoria muy larga de contar en la escuela, puesto que soy maestra. Y yo creo que debo mis orígenes como narradora a mi padre y a mi madre, porque mi padre era un conversador maravilloso. Él en realidad nunca me contaron cuentos, pero mi padre me contaba recuerdos, anécdotas, sucedidos y luego todo lo que fabulaba, que era mucho. Y mi madre tenía una chispa natural, una gracia especial, como maravillosa mujer de pueblo que era, y tenía una capacidad extraordinaria para unir unas cosas con otras, y era muy alegre y había mucho juego en eso, ¿no? Esa es mi conexión ahí con los cuentos. Yo llego a los cuentos y está ese momento, Marina, de 1990, donde tú te has quedado, que es donde también hay toda aparecen los cuentos como setas, sobre todo en los pubs. Entonces, ahí estoy yo, junto con otras compañeras y compañeros que hoy estamos por aquí, y ahí fue una novedad extraordinaria porque la gente iba a escuchar cuentos, el público adulto iba a escuchar cuentos a los cafés, porque a pesar de todo la idea seguía persistiendo de cuentos solo y exclusivamente para público infantil. Entonces, bueno, yo no me planteé dónde iba a contar, yo iba contando donde iba saliendo. En realidad era todo un descubrimiento y un disfrute. Entonces, la verdad es que si estamos aquí, también muchos de nosotros, fue todo ese trabajo de las bibliotecas y que las bibliotecas abrieran sus puertas para que contáramos. Los narradores y narradoras que nos íbamos profesionalizando. Entonces, para mí lo interesante de contar, yo debo decir aquí públicamente que nunca he contado de manera oficial para promocionar la lectura. La lectura ya que se promocione solo. Yo he contado en ese momento de la verdad, ese momento de crear un encuentro, la emoción, suscitar la sorpresa, el desbarre, el juego, la intimidad. Entonces, para mí lo que me parece muy interesante en las bibliotecas, si ese espacio está cuidado, si hay alguien que te cuida, si hay alguien que presenta. Recuerdo aquí ahora mismo a Ricarda de la Biblioteca Central, como ella mimaba esa situación, pues todo eso contribuye, porque los cuentos, más allá de que sea una actividad tan natural, evidentemente ese momento hay que cuidarlo, ese lugar hay que cuidarlo, hay que recibir bien a los niños y niñas y bueno. Entonces, para mí siempre lo interesante ha sido cuando he contado cuentos con público familiar. O sea, hay que saber muy bien a qué público cuentas, hay que elegir tus cuentos en función de con qué público estás y, por supuesto, cuentos que para ti sean importantes, eso, y que tú te los creas, más allá que sean el mayor de los absurdos. Pero sobre todo, cuando cuentas con público infantil o familiar más bien, pues la clave es incluir a todo el mundo y la clave es lanzar claves para el público infantil, pero lanzar claves para el público adulto, pero para que todos estemos allí disfrutando del momento. Entonces esto me parece a mí la gran clave. Entonces, las bibliotecas, gracias, todo un trabajo maravilloso, y las bibliotecas, o sea, el arte de contar, el oficio de contar, el dedicarse profesionalmente a contar. Vamos a salir del romanticismo, tampoco es que sea tarea fácil, porque los narradores, como tienen que comer cada día, pues deberían cobrar más dinero, su trabajo debería estar reconocido, y esto deja mucho que desear, como la vida misma, pero esta es otra historia. Muchas gracias, Concha. No me has sacado el
punto. No, es que tenías 46 segundos. Si acaso al final te damos 46 segundos. Por favor. 56. Bueno, gracias. Es el turno de Nelson Calderón, que empezó a contar en Colombia, su país, en 1996, a contar públicamente, porque hacerlo ya lo hacía. Fue cosecretario de Mano y desde la asociación participó activamente en una comisión reivindicadora que trabajó mucho frente a las bibliotecas en contra de la privatización de las actividades de narración oral y para que hubiera un criterio artístico, no comercial, sino cultural. Las aportaciones de Nelson a la animación y a la lectura incluyen muchísimas cosas: sesiones, talleres, campañas, con el Instituto Cervantes, la Fundación Mafre, el Ayuntamiento de Madrid, el Centro Hispano-Colombiano, Hispano-Peruano, Hispano-Centroamericano, el Instituto Caro Cuervo, universidades, de todo. O sea, estoy intentando resumir muchísimo. Nelson, tú escribes también, entonces tu práctica creativa abarca tanto historias y cuentos orales como narraciones escritas. ¿Qué tienen en común? Porque dentro de ti hay un diálogo entre oralidad y escritura. Claro, eso es un camino de ida y vuelta y de bilingüismo, porque yo creo que la oralidad y la escritura, claro, tienen todas sus herramientas, comparten cosas, pero para mí es un camino de bilingüismo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a contar que escribí en el año 96, fue cuando escribí mi primer cuento para narrar. Entonces, claro, yo leía, pero ahí fue cuando dije, voy a escribir mis propios cuentos para narrarlos. Entonces escribí un cuento y lo narré. Y yo veía que pasaba, que yo escribía mucho de manera oral, muy oral. Como cuando los cuentos populares, que estamos leyendo un cuento popular y claro, nos viene muy fácil, son mucho más fáciles para nosotros narradores y narradoras narrarlo que coger un cuento literario, ¿cierto? El cuento literario tienes que extraerle el alma, al otro también, pero el alma está como más cerquita, la otra, el alma del literario quizás hay que hacer un trabajo para extraer ese alma sin destrozar la historia, claro, casi como un trabajo quirúrgico de montaje, de sacar esa alma y narrarlo. A mí, ¿qué me pasaba? Que yo cuando escribía, entonces yo escribía de manera muy oral y narraba mis cuentos, todo funcionaba muy bien, pero claro, a mí me gusta escribir también y me acuerdo que cuando hice el primer taller literario con Elsa Osorio, escritora argentina, yo veía que yo escribía, que la historia tenía su desarrollo, que tenía todo muy bien, pero faltaban cosas de lo literario, ¿cierto? Esos detalles, aquellos detalles de poner la cámara sobre determinado personaje, que no significa que uno lo pueda hacer en la narración, que también se hace, pero que la literatura tiene sus entresijos, su manera, su técnica de cómo contar algo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el cuento de Cortázar de los bosques, la continuidad de los bosques, ese terciopelo verde que se menciona en un punto y luego lo retoma en otro punto de una manera magistral, utilizando siempre la literatura. Pues esas cosas, ese trabajo como de filigrana literario que uno luego tiene que extraer con esa filigrana oral para pasarlo a la oralidad. Entonces yo escribía muy oral, luego empecé a escribir, a trabajar la parte literaria y a escribir mis cuentos de manera literaria. Y luego tenía que volver a sacar ese cuento, porque yo ya escribía literariamente, de manera muy literaria, digamos, y había que sacar esa historia, sacarle el alma y contarla. Entonces ahí era cuando uno tenía que utilizar toda la técnica de la narración oral para que ese cuento no perdiera su alma y siguiera siendo tan vivo y emocionara tanto o más como en la parte escrita. Entonces, ese es el camino que yo tengo, ese bilingüismo, y es el que busco siempre. Para mí el narrador integral, desde mi punto de vista, esa es mi verdad. Para mí el narrador integral es el que es capaz de narrar y de escribir, contar de viva voz y contar en el papel. Para mí ese es un bilingüismo y eso es lo que yo busco siempre. Como, voy a contar aquí, pero también voy a contar en el papel, y en ambos puntos quiero emocionar o lograr lo que busco contando una historia, que es lo que hace uno en definitiva, contar una historia. Y ese es el trabajo que yo hago, ese camino de ida y vuelta, y que estoy en esa búsqueda siempre
de crecer y de contar, compartir, emocionar. Y que vengo aquí a contarles. Muchísimas gracias, Nelson. ¿Me sobraron segundos o no? Sí, señor. Y además al final no vas a poder aprovecharlo porque Nelson tendrá que irse un poco antes, como hemos empezado tarde. Mil gracias. Y ahora le doy la palabra a Maya González Bermejo, a Ilama, que sabe de cuentos y de cuentas en este momento porque es tesorera de Magno. Ella empezó a contar cuentos en público a comienzos de los años 90 en las jornadas de animación a la lectura de Arenas de San Pedro y la animó a contar nada menos que Federico Martín, que recordaba Berna Navarro, gran renovador pedagógico y gran narrador él mismo. Ailama no solo es muy activa en la dinamización de la lectura, sino que, como podéis ver en la mesa, crea libros artesanales, son libros objeto, que yo creo que crean como un triángulo entre la palabra escrita, la palabra oral y la imagen tridimensional. Da talleres en primaria y secundaria de escritura creativa, de libros artesanales, de narración oral. Vale, ¿a ti te parece que la oralidad tradicional y vuestra oralidad de nuevos narradores urbanos, son muy diferentes? ¿Y qué vinculación tiene tu oralidad con el mundo del libro y con la lectura? Son muy diferentes Entre ellos. entre la narración, digamos, tradicional y la nuestra, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando empecé a contar cuentos, que claro, yo vengo del magisterio, yo estudié magisterio, y ahí redescubrí el amor a la infancia y a todo lo que tiene que ver con la literatura. Digo redescubrí porque yo de niña amaba la infancia y la literatura infantil, los cuentos, en fin. Pero luego ya en la juventud pues ya se sabe. Te alejas un poco, vas a por otros caminos. Y entonces cuando redescubro esto, que es el magisterio, tuve una promoción muy interesante, pues ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando empiezo a contar, primero empecé con los libros artesanales, empecé de artesana, yo no contaba, pero luego cuando Federico me llevaba a montar historias plásticas allí en las jornadas, él me animó a contar, y claro, cuando yo empiezo a contar, sobre todo cuando empiezo a contar después a adultos, yo me aprendía los textos de memoria. Y claro, eso yo después he sabido que antiguamente los juglares se aprendían los textos de memoria y recitaban de memoria, ¿no? Todo esto de la improvisación yo creo que es más actual. ¿Qué tal? Igual no. Bueno, es un poco por responder por intentar responder a esa pregunta. El caso es que yo redescubro esto y empiezo a contar, pero como venía de la juventud esta rebelde, que además me tocó los años 75, yo tenía 17 años, con lo cual yo muy reivindicativa, cuando empiezo con todo esto, digo sí, pero la tradición me sonaba como un poco... no me parecía políticamente correcta. Y entonces yo escribía cuentos y contaba mis cuentos, y los hacía, claro. Pero después, cuando profundicé un poco en el tema y descubrí la simbología del cuento, dije, está todo escrito. O sea, realmente ahí yo ya dejé de escribir cuentos porque dije, madre mía, si es que aquí hay... Y entonces fue cuando empecé a profundizar en los cuentos tradicionales y empecé a elegir cuentos para, por lo menos, un cuento profundo y tradicional en una sesión de cuentos. Eso sí, cuentos que de alguna manera su simbología no refleja, no la simbología, sino el desarrollo del cuento no refleje símbolos irrespetuosos, como los hay, por ejemplo. Pues hay un cuento en el que criada, negra y mala, de princesa rubia y buena. Pues ese tipo de cuentos yo, por ejemplo, no lo elijo para mi repertorio, aunque entiendo que el símbolo, pero el símbolo de la negritud, el símbolo del miedo, de la oscuridad, pues ya tenemos la noche, por ejemplo, ¿no? O sea,
que ahí sí que es verdad que elijo los cuentos, bueno, que también tienen que ver un poco con el tema de los valores, del género, por supuesto, y de estas cosas. Seguimos, pues después, claro, me viene a la mente la pregunta, ¿animación a la lectura contando cuentos? Pues mi respuesta es no necesariamente. En principio, animación a la escucha, sí. Acercamiento al libro y a la tradición oral, sí, también. Pero animación a la lectura no necesariamente. Me queda un minuto, vamos a ver por dónde voy. Entonces, lo que sí sé, queda un minuto y a ver, tenía mucho por aquí. Vamos, me voy a un tema importante para mí. No necesariamente, y es más, cuando nos vamos a la forma obligatoria, es decir, hemos conseguido en los últimos años que la animación a la lectura se introdujera en la escuela de forma obligatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que instruir deleitando es muy importante, pero cuando la animación a la lectura entra en la escuela y no se instruye deleitando, puede ser contraproducente, porque los niños salen de la escuela y no quieren saber nada de lo que han visto en la escuela. Con lo cual termino mi discursito diciendo que yo personalmente, desde la oralidad, desde el teatro de títeres y de objetos, que ahora estoy coqueteando con ello, desde los libros artesanales, que llevo muchos años con ellos, y los libros de autoría, por supuesto, de belleza editorial, que los utilizo también, yo siento que quiero seguir transmitiendo la literatura tradicional, la literatura universal, porque pienso que así está escrito en el libro de mi vida. Gracias, Aguilar. Gracias. Y seguimos con Roberto Mezquita, que cuenta cuentos desde 1994, cuentos con música también, suele contar acompañándose con un acordeón. Y además él también, como dicen, de la mano de la oralidad llegó la escritura. Roberto ha publicado álbumes ilustrados con grandes editoriales, ha escrito artículos para revistas especializadas en narración oral, escribe para revistas de poesía, ha sido co-secretario de Magnum junto con Nelson, y en su doble condición de narrador oral y de escritor, Roberto participa frecuentemente en eventos relacionados con la animación a la lectura en la Comunidad de Madrid, pero también en el País Vasco, en Cantabria, en Castilla y León. Tiene mucha experiencia. Y Roberto, desde esta experiencia tuya en bibliotecas y con editoriales, ¿crees que se reconoce la importancia del oral independientemente de lo escrito? ¿Consideras justo esto de la oralidad para la lectura o cómo lo implicamos? Aunque no lo parezca, voy a contestar a la pregunta, pero tengo que dar algunos círculos y algunas espirales, ¿eh? Disculpas. Es bicicloidal la oralidad, es. Claro que sí. Bien, pues hace poco me enteré de que el director Óscar Alegría está presentando una película en la que rememora el camino que su abuelo Pachi recorría desde el navarro pueblo de Artazu hasta la Sierra de Andía, practicando lo que llama el companaje. Servía de enlace con los pastores de la sierra, les llevaba comida, herramientas y sobre todo noticias y palabras que eran muy bien aceptadas. El título de la película es Sinsin Durrun Carrats, que son tres palabras amalgamadas a modo de onomatopeyas. La primera, Sinsin, da nombre a una brisa que se levanta mientras se sube desde el pueblo hacia la sierra. La segunda, Durrun, es una palabra usada para medir la profundidad de una sima tirando una piedra. Así que un Durrun son 10 metros y 2 Durrunes son 20 metros. Lo mismo que si se sabe escuchar sirimiri, sirimiri es el ruido que hace la lluvia golpeando contra el suelo. En cuanto a la última, Carrats nombra a una peña donde el rayo acostumbra a caer y por tanto conviene evitarla cuando hay tormenta. Les cuento esto de Sinsin Durrun Carrats para afirmar que la oralidad primigenia sigue resultando sorprendente, bella, profunda, creativa e imbatible. Pero en el 2023 estamos un poco alejados de esa oralidad
colonizados por lo electrónico audiovisual. Y sin embargo, los que tenemos cierta edad hemos conocido algunas de sus bondades. En lo que a mí respecta, y aunque la vida es un misterio, diría que si acabé convertido en narrador oral fue a causa de pasar unos cuantos veranos de mi infancia en una aldea cántabra, a finales de los 60, principios de los 70, donde aparte de la llegada de la radio se practicaba una oralidad primaria. En aquel lugar la conversación era un placer buscado que se practicaba con arte y creatividad en medio de las tareas del campo. Allí nació mi fascinación por la palabra hablada. 20 años después de aquellos veranos apareció en la televisión vasca un narrador oral llamado Koldo Amestoy, contando una historia conocida como Arri Sopa, sopa de piedra, seguramente todos conocen, o muchos por aquí. Y ese fue para mí un segundo aldabonazo en mi relación con la oralidad. Así que acabé convertido en narrador oral por culpa de la televisión. ¡Qué paradoja! Pasaron algunos años y llegué a Madrid, aparentemente para estudiar capacitación agraria, pero acabé conociendo y disfrutando de un incipiente movimiento de narración oral, y todo comenzó para mí con nuestra compañera Mercedes Carrión contando pícaramente en el añorado Libertad 8 cómo se podía meter al demonio en el infierno. Para resumir, diría que en mi narración oral confluyen dos hilos, uno horizontal que viene de la tradición y otro vertical que me conecta con lo contemporáneo y al que pertenecen la literatura y los libros, de donde han salido la práctica totalidad de mi repertorio. La oralidad tiene pues ricas e infinitas posibilidades y por ello me molesta profundamente cuando se quiere reducir a un medio para animar a la lectura. Y sin embargo no me molesta que como resultado pueda animar a la lectura. La gran totalidad de mis sesiones las llevo a cabo en bibliotecas, lugares repletos de libros, y me gusta tenerlo en cuenta y recordarlo, es una cuestión de cortesía. Así que me suele interesar subrayar que algunas de las historias que cuento han salido de los libros. Y suelo animar a las familias para que recuerden y cuenten parte de lo escuchado en la sesión, entendiendo que igualmente algunos de los cuentos pueden rememorarlos tomando como base los libros. Me gusta pensar que como muchas criaturas aún no saben leer, mientras las personas adultas comparten con ellos un libro, tiene lugar un proceso mestizo en el que hay también retazos de oralidad. Y sí creo que se reconoce la importancia de lo oral independientemente de lo escrito. Mi impresión es que se reconoce, que se disfruta y se valora lo oral frente a lo escrito, pero que suele ser a posteriori, que la gente necesita tener esa experiencia y que de entrada no, y que en general se ofrecen muy pocas oportunidades y muy pocos espacios a la oralidad. Acabo con unas palabras de Jacques Gyllenhaal, un actor que participó en Brokeback Mountain, que dice: el arte de contar historias es para mí inherentemente político y es importante que nos preguntemos como artistas qué queremos decir y qué ideas nos parecen importantes. Y subrayo ya con unas palabritas de Seamus Heaney, premio Nobel, poeta irlandés, que dice: palabras recurrentes en el tiempo, acoplando cada historia gastada a surcos de una nueva armonía. Su tarareo restaña los corazones solitarios. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora tiene la palabra Silvina Rodríguez, que es licenciada en teatro, máster en artes escénicos, es actriz, titiritera, narradora, vocal de la Junta y responsable de comunicación en mano. Ella empezó a narrar en público hace solo 8 años, es la más novata, pero tiene un bagaje escénico de casi 40 años detrás. Y colabora habitualmente con el área del libro de la Comunidad de Madrid, contando en diferentes bibliotecas. Forma parte de la compañía Jorge de la Cruz como Concha y pertenece al laboratorio teatral como me pone la narradora. Y Silvina, puesto que tú eres actriz y narradora, y entonces viajas mucho entre el texto y la oralidad, dos oralidades distintas, unas más vinculadas a una escritura previa y otras quizá no. ¿Cuáles son las diferencias que notas, los diálogos que se crean? Bueno, pues al comienzo, hace 8 años, en 2015, la verdad que tenía un poco de conflicto personal, un dilema grande, porque había construido en mi cabeza una imagen sobre la narración, sobre lo que había visto, lo que me habían contado,
y para mí la narración era un espectáculo, una representación. No digo necesariamente teatral, pero sí que era una representación. Entonces, digamos, eso me generó al principio como muchos condicionamientos, sobre todo porque cuando empecé a conocer gente de la narración, lo que se me transmitía era como que no necesariamente tenías que venir de las artes escénicas de una formación, sino que lo que tenías que saber era saber contar. Y yo pensaba para mis adentros, bueno, yo sé contar, soy actriz, puedo contar. Poco a poco fui descubriendo la diferencia, ¿no?, entre esa cosa que por ahí tiene el teatro, entre comillas, de artificio, me refiero a una luz, una música, la construcción de un personaje, y la diferencia entre poder contar desde una misma como un canal, ¿no?, que se transmite hacia las demás personas. Entonces tenía como mucho dilema, digo, ¿cómo lo hago? ¿Lo ensayo? Me pasaba como el lama, me aprendo todo el texto, voy con una base, luego improviso, o sea, como que me generaba un gran conflicto. En esos días conocí una persona muy amable, una narradora, a la que le contesto que me pasaba, digo, no sé si enfoco bien el tema de los cuentos, si lo estoy haciendo como teatro, cómo lo estoy haciendo, y me dijo, Silvina, quédate tranquila porque aquí no hay nada escrito. Puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces yo ahí sentí una gran libertad y le estoy agradecida a esta persona porque, claro, era como, a ver, ¿cuál es el manual del buen narrador? Es que vengo con gente que es como que lleva 30 años narrando y algunas me dicen, ay, como es muy malo lo del teatro, como es malo venir, malo entre comillas, ¿no? Si se entiende, es como... No se necesita tanta formación, aquí no tienes que venir como, ¿no?, con esta cosa técnica a contar, aquí tienes que pues, trabajar más, en todo caso, una organicidad. Y entonces poco a poco fui entendiendo y empecé como a mezclar esas dos cosas, porque yo no puedo evitar lo que soy, porque a los 13 años empecé a hacer teatro y no he dejado de hacer, tengo 53, o sea que hace 39, y eso no lo iba a poder ocultar. Entonces lo que creo que era, lo que mejor me parecía era como empezar a combinar, que apareciera, empezar a descubrir esa oralidad natural que está en el inconsciente colectivo, que yo creo que la tenemos todo el mundo, porque cuando nuestras madres, abuelas y bisabuelas nos empezaban a contar, no se basaban en los libros, se basaban en la herencia que habían recibido de sus tatarabuelas y tatarabuelas. Entonces eso yo lo tenía. Eso lo tenía y creo que lo tenemos todas las personas. Entonces se trataba de escuchar esa parte y empezar como a mezclar esta parte teatral mía para encontrar mi propio estilo a la hora de contar. No sé si me estoy pasando. Y creo que un minuto. Una anécdota que me pasó en un pequeño lugar cerca de Alcalá de Henares es que fui a contar para la muestra infantil y juvenil como animación de la lectura. Y en el momento que llego no había criaturas para escuchar. Entonces la bibliotecaria me dijo, quédate tranquila, que yo los llamo. Voy a la plaza, los voy a llamar, están jugando. Y la verdad es que me dio una pena, dije, ¿pero por qué van a dejar de jugar? ¿Para venir a escucharme a mí? O sea, esas cosas las sentí como un poco, ¿no?, como contradictorias. Digo, si se tiene que salir de jugar para venir a escucharme, yo no sé si esto es interesante, legítimo. ¿No? Creo que tiene que surgir de alguna manera que tengan ganas de escuchar mi historia y no que se vean obligados a ir a escuchar algo y dejar de jugar, que es la tarea más importante para una criatura. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Gracias, Silvina. Al final entraron, pero un poco a regañadientes, y eso es lo que a mí me dejó como un poco un sabor agridulce de aquella intervención, de aquella contada, ¿no? Bueno, perdón. Muchas gracias a todos por atenerse al tiempo. Marina Navarro tiene 2 minutos si le ha surgido algo que quiere matizar y si no abrimos un turno de preguntas. Vale, pues nada, yo únicamente al hilo de las palabras que acabas de decir, creo que a veces hay una oportunidad para que un público vuelva. Y este es el momento que hay que enganchar. Las buenas historias con los buenos narradores que las historias pasan por su cuerpo realmente, es como la danza prácticamente, hacen nuevas personas y que esas personas vuelvan a escuchar en buenos espacios, en buena compañía
Y esto es lo que a mí me gustaría que siguiera pasando en las bibliotecas y en todos los espacios, pero las bibliotecas siguen albergando durante muchos años, durante estos últimos 30 años han albergado la narración oral y creo que es importantísimo que cada vez que hay una sesión de cuentos se mime y se cuide, no solo por parte de lo que decíais de Ricarda, sino que las narradoras y los narradores han de tener en cuenta que puede ser la única oportunidad para esa persona y esa persona tiene un imaginario que le permite en cualquier otra situación recordar que ha tenido esas imágenes estupendas de la mano de la palabra. Yo confío en que esto sirve para toda la vida, para cualquier circunstancia. Es el arte, en realidad, el que te permite en un momento crear imágenes que te transportan a otros sitios, aún en los peores lugares. No importa, cuando estés encerrado, la palabra y este imaginario es algo que te permite seguir viviendo. Así que eso es lo que a mí me gustaría que ocurriera. Y yo creo que la palabra y las historias se contagian. Hay lectores que nacen del cine. Sí, como decía Roberto, claro. O de cualquier arte. Sí. Pero bueno, yo ya he hablado bastante, así que no sé si en el público hay alguna pregunta. Elena. Sí, muchas gracias. Es muy interesante todo lo que habéis dicho. La verdad es que gracias, Tim, por estar grabando esto, porque lo analizaremos luego posteriormente para lo que es nuestro objetivo, ¿no? Que es la promoción de la lectura. En una universidad, y sobre todo una universidad a distancia, la palabra escrita es fundamental, porque es incluso hasta ahora mismo es el principal vínculo con nuestros estudiantes. Antes te decía, me parece que se llama Concha, la lectura que se promocione sola. Y entiendo el comentario y está bien, pero un poco la idea que nos planteamos algunos es que pues aquí hay diversos códigos disponibles para nuestros jóvenes. Está la palabra hablada, está la palabra escrita, está la imagen, la animación, etc. Entonces, desde luego pueden funcionar independientemente, cada uno puede tener sus espacios, etc. Pero yo no sé si no sería beneficioso, mutuamente beneficioso, que hubiera una mayor interconexión, es decir, que, pues con frecuencia sucede, uno va al cine, le gusta la historia, entonces lee el libro y a lo mejor a partir del libro y sabe que va a haber una narración en la que se va a plantear desde otro punto de vista. Es decir, no sé, cuando tienes una buena experiencia con la vida, con un trozo de vida, ¿no? Que es una historia, yo creo que es bueno, es positivo, no solamente desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Porque como profesores nos preocupa que con la palabra escrita se consigue pues una estructuración, una transformación de un significante en un código a un significado mental. Con la palabra oral entiendo que uno puede ganar, como decíais vosotros, en escuchar, en elocuencia, en memoria auditiva, pero luego también está la vida, ¿no? Y la vida pues permea a través de todas estas modalidades. Entonces, bueno, la pregunta es un poco eso, si no pensáis que en la interconexión entre todas estas modalidades podemos salir ganando todos, y sobre todo nuestros jóvenes, ¿no? Que es a quienes estamos dedicados la mayoría de nosotros. Bueno, evidentemente lo que tú planteas es una cosa integral. Lo integral es lo maravilloso, es el ejemplo que has puesto. Pero también, como narradora oral, yo reivindico no estar al servicio de, porque yo considero que estoy al servicio de indirectamente. Es decir, que si una biblioteca programa narración oral y un montón de otras actividades en torno a determinada lectura, todo el mundo estaremos promocionando eso. Y yo estoy plenamente de acuerdo, y es más, me parece maravilloso. Pero también, como narradora oral, quiero decir
no, quiero decir, reivindicar ese momento de la oralidad, porque la oralidad va más allá de querer leer tal o cual cosa, deleitarte leyendo tal o cual cosa, porque la oralidad es un momento, como yo decía antes, de la verdad, es un momento único, irrepetible, porque aunque tú cuentes la misma historia, nunca va a ser exactamente igual, porque en la oralidad también está empeñada la emoción, la comunicación, ese momento. Entonces, y es un divertimento, y en la oralidad, así como en el teatro que compartimos nosotras tres, el grupo de teatro, así como en el teatro realmente pues tú tendrás que ser un personaje, ser ese personaje, ajustarte a ese personaje, en la oralidad tienes una libertad. Es decir, tú conoces la cadena de sucesos, conoces el cuento, pero tú no lo repites literalmente, lo recreas. Y lo recreas en ese momento, con ese público, en esa circunstancia. Y en realidad, cuando subimos a contar cuentos, de verdad de la buena, no sabemos lo que vamos a decir, porque ahí surge. Sí conocemos la historia, pero ¿quién sabe lo que pasa? ¿Quién sabe quién está en el público? ¿Quién sabe la mirada de ese niño o niña? ¿Quién sabe lo que eso te provoca? ¿Quién sabe si está pasando por allí no sé qué cosa? Y de alguna manera respetuosa, delicada, artística, con cariño, lo puedes reconducir. Entonces, por esto quiero decir que la narración en sí misma es un hecho que está conectado con nuestras emociones, con las emociones de cada una de nuestras infancias, con lo que nos contaron, y no solamente con historias escritas o con historias con planteamiento, nudo y desenlace. También tienen que ver con los recuerdos y con cualquier cosa que cualquiera de nuestras familias, padres, nos contaran. Entonces, desde ahí lo quería. Pero, Elena, de acuerdo contigo. Gracias. Sí, yo creo que mucho viene de esta dicotomía por lo que jerárquica, que entonces está esta reivindicación, cuando realmente en el mundo las dos cosas siempre se han ayudado mutuamente, y en el mundo tradicional existía el narrador oral de libros. Los presos eran muy cotizados porque normalmente aprendían un poco a leer en las cárceles y después contaban el Conde de Montecristo en el pueblo y hacían animación a la lectura, por supuesto. Yo quería hacer un comentario a raíz de lo que Concha ha compartido con nosotros, también Elena, y también pues bueno, hacerme eco de lo que has comentado sobre Montserrat del Amo, con quien tuve varias conversaciones, y como los que amamos la literatura infantil y juvenil sabemos que es la madre de la literatura infantil y juvenil, y de hecho recuerdo literalmente que ella decía, si ya en el año 56 teníamos una Montserrat del Amo súper jovencísima, que su gran interés por la literatura, su vocación, deriva de esa oralidad, de ese compartir con los niños, de esa transmisión tan directa, espontánea y cautivadora, que es verdad que tal vez a través del libro escrito, como ella, que fue premio nacional, ¿no? Pero además, pues bueno, que la oralidad tiene un protagonismo fundamental en esa conexión entre lo escrito y la infancia, y por supuesto la oralidad es una vía muy fructífera a todos los niveles. Entonces me ha recordado muchísimo momentos especiales. Muchas gracias, Marina. Gabriela, bueno, a mí me ha interesado mucho tu relato sobre lo que fueron los años 70 y las grandes esperanzas que poníais en la educación y la cultura y los movimientos de renovación pedagógica. Yo me dedico a la historia de la educación y he estudiado ese periodo desde la perspectiva también de la renovación pedagógica, de la ilusión que había en aquellos años, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante contextualizar eso, ¿no? Siempre estás pensando en el mundo escolar formal y esta vez haciendo lo mismo en el mundo, digamos, escolar, digamos, de la educación informal. Esa parte me interesaba muchísimo y simplemente lo quería decir, y he tomado nota, muy interesante, porque igual
en algún momento nos interesará conversar contigo como, ya no como narradora oral, sino como historia oral, ¿sabes? Pero bueno, aparte de todo eso, desde mi desconocimiento, decir, cuando decís que narráis historias, muchos habéis dicho que escribís historias, pero por otro lado hay un mundo editorial enorme en torno a la literatura infantil que se utiliza también en las escuelas, es decir, que detrás de ello también hay un mundo del negocio editorial, lo que queréis. Si seguís de alguna manera, esa es mi pregunta, lo que se publica, lo muchísimo que se publica, o las grandes colecciones, digamos, yo qué sé, que se han introducido en la escuela, como el barco de vapor, por ejemplo, que es todo un... y cosas de ese tipo. Es decir, lo seguís, hacéis una análisis crítico de esa literatura, la utilizáis para vuestras narraciones. Eso era un poco mi pregunta, ¿no? Es decir, o es más bien una narración de cuentos o más tradicionales o de vuestra propia creación. Esa es mi pregunta. Yo quiero contestar una cosa, que no soy narradora, pero sí quiero decir que en las bibliotecas hay un trabajo extensísimo, uno de los fundamentales, de selección de los libros. No solo de SM, sino de los montones de editoriales que han surgido a lo largo de los años, de los libros, tanto que llegan a examen como aquellos que no llegan y sin embargo nos íbamos enterando de qué libros había, y hay una selección, igual que hay un expurgo, porque se use o no se use. Por eso las actividades de fomento de la lectura, tanto exposiciones como otros muchos trabajos que se hacen con los libros, son fundamentales. Un libro oculto a veces es un libro que no existe, sin embargo puede ser de los mejores libros. Pero esto es en cuanto a bibliotecas, en cuanto a selección de libros, que quiero poner en valor porque es algo importantísimo, igual que las guías de lectura, las guías bibliográficas, en fin, todo el trabajo bibliográfico que hay, porque estamos hablando de distintas capas que se manifiestan al mismo tiempo todas, ¿no? Así que ahora que los narradores contéis esto, pero quería, no sé, o sea, decir esto porque me parece importantísimo en el transcurso, además de todos estos años, que ha cambiado realmente desde esos años 50 hasta ahora, no tiene nada que ver. O sea, que no tiene nada que ver la selección de libros y los tipos de libros que hay también, y el mundo editorial también. Pero bueno, esto es muy largo. Sí, claro. Hombre, yo la verdad es que elijo el cuento. A veces el cuento me elige a mí, es decir, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, o en una biblioteca o en mi casa, que tengo muchos libros, pues de repente, sin saber muy bien por qué pasa un libro, y de pronto dices, este cuento me llega y lo quiero contar, ¿no? En cuanto a editoriales, pues yo como he trabajado en alguna ocasión con editoriales, pues si no he tenido más remedio, pues he tenido que contar algún cuento de ese tipo de barco de vapor, también eligiendo de los que me daban, por así decirlo, pues sí, hombre, había algunos que eran muy buenos, pues yo, o a mí me lo parecían, pues sí que elegía. Y yo ya he perdido mucho la cuenta de lo que se publica, la verdad, no sé, mis compañeros y compañeras, porque tampoco tengo tanto trabajo. Si tuviera muchísimo trabajo, pues sí, estaría constantemente nutriéndome, pero es mucho. Sí, como escritor de algunos textos para álbumes ilustrados, que además en mi caso casi siempre han venido de la tradición oral, un poco reinventada, sí me interesa, ¿no? Y a lo largo de este tiempo también he ido descubriendo ilustradores e ilustradoras, porque al principio yo cogía un álbum ilustrado, los dibujos no me interesaban en absoluto, a ver qué cuenta, a ver si esto se puede contar. Bueno, como en otros territorios, yo creo que hay un superávit de ediciones, se edita por todos lados, ahora hay también autoediciones, editoriales que te editan tu libro si tú les pagas y todo eso. Bueno, claro, es difícil afinar, ¿no? Y luego está la industria editorial, la fuerza que tiene, los medios que tiene y las modas que van surgiendo, ¿no? Que hemos ido viendo, había un momento que las emociones, todo era emociones, cuando alguien dijo, pero si todos los cuentos hablan de emociones, ¿qué estamos viendo? Y con todo esto también los libros receta. Entráis en algunos foros y es esto de
mi niño tiene 5 años, está meando, por favor, ¿me decís un cuento para que yo le cuente y él deje de mearse? Algo así. Estoy caricaturizando un poco, ¿no? Pero es que se nos murió la mascota. Bueno, y por favor, a ver si... Claro, como que... Pero si quizá tú puedes... Y luego los cuentos, claro, tienen esa bondad, ¿no? De que contados a veces ayudan a explicar muchas cosas. Y no deja de ser un negocio lo editorial, con lo cual las grandes editoriales también ahí meten su hachazo, ¿no? Mirad, ayer mismo estaba pendiente de unas sesiones en un cole, porque conocían uno de mis libros, lo habían trabajado, la profesora estaba entusiasmada, pero fue al claustro y cuando dijo, ¿puede venir un narrador y tal? Y dijeron, sí, qué bonito, pero es que no sabes que la editorial Anaya, como le compramos los libros de ciencias, nos regala unas sesiones de un escritor que no sé qué, un escritor que seguramente, no sé, igual es maravilloso, pero seguramente no va a desarrollar un ejercicio de oralidad mínimamente decente, igual sí, es un prejuicio. Y además va a venir con el ilustrador, que el ilustrador seguramente llegará con algún cacharrillo electrónico maravilloso y les dejará. Bueno, yo sí que sigo un poquito el mundo editorial, pero es difícil porque hay, ya os digo, un superávit de ediciones. Y me interesan algunos blogs que teóricamente, pues sí, ellos también van seleccionando y en los que confío y que sé que van a dar reseñas de algún libro interesante. Vale. Yo puedo responder también. Yo sí que sigo o intento las últimas publicaciones porque bueno, voy intentando renovar cada sesión de cuentos y estoy muy pendiente de eso, de lo que va saliendo, sobre todo a partir de haber participado en la muestra infantil y juvenil que organiza la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid, que es justamente eso, es una selección de 220 libros a través de la cual se hace una exposición que va acompañada de una sesión de narración. Entonces, ahí estamos obligadas y obligados a escoger 6 libros y a contar, a hacer una sesión. Y entonces a mí ese trabajo me encantó cuando lo tuve que hacer, participar en estas dos muestras, porque era como escoger los libros que te llamaban, buscar un hilo conductor y ves cosas maravillosas, otras igual reiterativas, otras... Pero a mí sí que me gustó, sí que estoy pendiente o intento estar pendiente, soy muy asidua de las bibliotecas, de ir a ver qué es lo último que ha salido, qué hay, porque ahora, bueno, pues estoy mucho con los bebecuentos, que digo, bueno, a ver, cómo me rompo la cabeza para trabajar los bebecuentos, y sí estoy pendiente de qué hay, qué es interesante, qué va saliendo, rescatando alguna otra cosa que igual tiene 20 años y ya está descatalogada y no la encuentras por ningún lugar, porque está en una biblioteca, pero ya no se ha vuelto a editar y es una pena. Entonces, a mí sí me gusta eso de ir. Bueno, hasta ahí. Sí, pero yo quería, si puedo, añadir algo brevemente. Y después Santiago quería hablar. Perdón, no. Santiago, Uy, Santiago, te has quitado la palabra. No, Bueno, yo lo que creo, al margen de todo, al margen de que de pronto haya que hacer un trabajo específico sobre un libro, al margen de todo, verdaderamente lo interesante es que los narradores y narradoras contemos lo que de verdad nos interesa, lo que de verdad nos gusta, lo que de verdad significa algo, lo que de verdad nos proporciona la urgencia de querer contarlo. Entonces, evidentemente, cuando decía Amalia, es que los cuentos me eligen a mí, claro, los cuentos te eligen a ti, nos eligen a cada uno porque podemos defenderlos, ¿no? Y entonces, desde esa emoción es de donde tú los puedes recrear. O sea, no podemos, los narradores y narradoras, no podemos ir contra nosotros mismos. No podemos contar algo que no nos motiva, no nos emociona, porque entonces no le vas a poner. Entonces, si de pronto te toca contar una historia, pues le vas a buscar el punto, pero aquí la cosa es que a ti te llegue para realmente transmitir y promover ese momento de encuentro, de emoción, de deseo, de entusiasmo, de felicidad. Sí, es algo que nos paguen muchísimo dinero, nos lo podemos plantear. Y hay muchísimos no se nos hace de mi casa.
Digo, hay muchos narradores que después Sí, estos sí. cuentos los publican. Ya está, Sí. Santiago. Bueno, Tienes la palabra. yo me ha venido muy bien porque estoy aprendiendo mucho de lo que estoy oyendo, ¿no? Porque estoy oyendo y estamos hablando todos desde la formalidad de nuestras profesiones, de los creadores, autores y de los organizadores o gestores de esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, está muy bien planteado, daría mucho, hay muchas aristas, tal, pero estamos hablando de la oralidad y de la escritura, ¿no? Entonces tenemos, y Elena también lo comentaba, una preocupación de los profesores, y yo antes mencionaba la capacidad de comprensión lectora a todos los niveles educativos, que es importante, comprensión lectora, pero también la capacidad de saber escuchar, ¿no? Dicen que el lenguaje corporal uno capta el 60% y el lenguaje oral solo recibes el 20%. Eso dicen, no sé hasta qué punto es verdad. Pero es que ahora, y desde siempre, desde los juglares que también comentabas, que explicaban las historias con muñequitos y tal, pero es que ahora volvemos a los muñequitos egipcios, es decir, ahora la imagen está inundando también y los profes muchas veces para explicar en lugar de viva voz o de letra textual aparece imagen. Entonces es todo un revolutum que yo creo que, bueno, con 3.000, 2.000 y pico años de escritura, pues a lo mejor hemos ido aprendiendo. Con muchos miles de años de oralidad hemos aprendido a escuchar, pero probablemente ahora con tanta invasión y tanta historia, no sé hasta qué punto, desde luego sí que está demostrado que no hay capacidad de comprensión lectora incluso en nuestros universitarios, pero la capacidad de escuchar no sé hasta qué punto también se lleva, y la capacidad de interpretar esas imágenes, ¿no? Por otra parte, nosotros hacemos lo que podemos, y también me preocupa lo que comentabas de sacar a los niños de su juego para que escuchen, tal, lo van a odiar, dices, joder, ¿por qué tengo que escuchar yo aquí a una señora que no me interesa por nada? Y tal, entonces, la idoneidad dentro de esa formalidad muy ordenadita que tenemos en las ciudades, tal, no, hay que escuchar ahora, hay que ir no sé qué, ahora vale, ahora no sé qué, ahora escucha ahora, cuando la oralidad tradicional no era así, es decir, te juntabas, como lo comentaba antes, al atardecer, en un filandón, las señoras mientras hilaban la lana, había señores, señoras, niños y niñas desde 4 a 90 años, y era una cosa natural, escuchar allí con mucho respeto, se aprendía un montón de cosas, los niños escuchaban, los abueletes contaban sus historias, y eso es la oralidad, y de eso los narradores ahora os estáis nutriendo, porque ahí está el origen de tal. Bueno, no me enrollo más porque iríamos al tema del mundo, cómo está cambiando nuestra sociedad, del mundo rural, en fin, pero es para apreciar un poco que son temas importantes. ¿Perdona? Eso ya en el bar lo vamos a tratar. Gabriela y después Elena. Sí. No, a mí lo que me parece muy importante y muy interesante, lo pienso incluso porque en esta universidad llevamos un año con un nuevo grado de formación de maestros de educación infantil. Es decir, realmente esto debería formar parte de la formación de un maestro, porque realmente saber contar en la escuela, lo has dicho, es decir, el leer por obligación, es decir, que es tremendo, ¿no? Incluso a veces la forma en que se estudia la literatura, una cosa muy formal, este autor tiene tales características, no sé qué, y no la literatura por el disfrute de la literatura, que es donde yo creo que se aprende bien. Pero estoy pensando en maestros precisamente de educación infantil primaria, es decir, el saber contar bien cuentos, es que es un arte, es que debería estar en la formación de los maestros realmente. Yo tengo los mejores recuerdos, no de mi familia, pero sí de una maestra que contaba cuentos que estábamos enloquecidos, incluso que nos ponía a pintar y a dibujar mientras ella contaba. Es decir, lo que dibujábamos era lo que aquella lectura nos estaba, lo que sea, hablaba de un dragón y de pronto un niño pensaba, estaba pintando un dragón, el otro, y era, recuerdo como de las partes más, no solamente emocional, sino, no sé, de plantearte muchas otras cosas de aprendizaje, más allá de la mera momento emocional que has dicho que es así, lo recuerdo, pero es que debería realmente formar parte, porque lo que es tremendo a veces es cómo se enseña la literatura o cómo se utiliza la literatura en la escuela, que eso es otra cuestión. Igual lo que falta mucho es de eso, de saber de oralidad, que es de lo que vosotros sabéis muchísimo, ¿no? Bueno, Elena, y después puede ser que haya gente abajo que espere para la visita guiada, aunque tenemos que acabar a las 12, y es casi la 1.
Bueno, iba a, en realidad son como dos preguntas en una. Estamos hablando mucho, estáis hablando mucho, estás en el Royal We, sobre una experiencia única, vital, personal, intransferible, irrepetible, mágica, y que sí, comparto, tengo, gracias a Marina Sanfilippo, un poquito de experiencia como oyente de narración oral y sí que se capta ese instante. Ahora, poniéndome otra vez el gorro de profesora universitaria, siempre tenemos este como binomio entre arte y técnica, ¿no? Por una parte está esto que, bueno, este talento innato que evidentemente tenéis, que habéis desarrollado, etc. Pero ¿hay alguna, pensando, por ejemplo, al hilo de lo que decía Gabriela Ossenbach, que al hilo de la idea de sistematizar o pensar en alguna generalización, algo que pueda funcionar y que nos ayude a los que estamos aquí como profesores a tomar estas experiencias que nos estáis regalando y llevarlas pues, en nuestros dominios un pasito más allí? Hay algo que, por ejemplo, una pregunta, la narración antes o después de la lectura, o cada caso es tan individual que no, o sea, a lo largo de vuestras dilatadas y brillantes carreras como narradores, etcétera, habéis podido llegar a algo que normalmente funcione, que nos dé alguna pista a los que no tenemos esta intuición para empezar a poder armar claves que podamos diseminar, etcétera. Eso era la primera mitad. La segunda, la adaptación. Claro, qué duda cabe que nuestras abuelas, bisabuelas que tenían, bueno, siempre hablamos en femenino, pero bueno, también están los bisabuelos, etc. Que tenían, vivían en una sociedad en la que era muy propicio, muy sencillo compartir las tardes, había más tiempo, no había, bueno, pues eso, los medios de comunicación, tal, que pues restaron mucha conversación, ¿no? Eso es un dato histórico. Pero, claro, estamos en 2023. ¿Podemos seguir hablando con los mismos registros, los mismos tonos, los mismos, con el mismo vocabulario, o hay que adaptarlo a nuestros jóvenes? ¿Hasta qué punto tenemos que negociar o no? ¿O es labor del oyente tomar esa historia y recrearla y adaptarla? No es que no sé, o sea, son preguntas genuinas desde mi desconocimiento. No sé si alguien quiere contestar. Bueno, yo puedo contestar. ¿Quieres? Bueno, evidentemente yo creo que cualquier cosa que se cuente requiere de una adaptación, porque en realidad la oralidad debe ser comprendida en el aquí y en el ahora, de manera que lo que cualquiera cuenta, lo que interesa es que el público lo siga, que estemos ahí, al unísono. Entonces, bueno, o sea, todo esto es lo ideal, de pronto siempre pasan cosas en la vida, ¿no? Pero evidentemente una adaptación se tiene que producir. En realidad, contar cuentos es como estamos aquí haciendo ahora, es hablar. Si tú tienes un auditorio, pues lo que estás haciendo es una conversación dimensionada, o sea, pero que llegas a todo el mundo. Pero contar, en realidad, es conversar. Y de aquí también es muy importante, en la narración no existe la cuarta pared. En la narración contamos de verdad a los demás, miramos de verdad a los demás, miramos de verdad a los ojos de los demás. Y tú, Elena, que ahora estás así, digo, pues menos mal que le está interesando lo que digo. O sea, esto es una cosa de comunicación, de gestualidad. Con ese gesto me dices, bueno, puedo seguir a esa persona que está al fondo. Entonces, y siempre yo creo que hay que tener en cuenta al auditorio. Y sí, yo creo que con la oralidad tú puedes decir mil cosas. También hay que procurar hablar con belleza, también hay que procurar hablar con precisión, también hay que procurar decir palabras hermosas. A lo mejor alguna no se entiende, pero no importa, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que hay que tener muy en cuenta es el auditorio.
Entonces, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en un festival de cuentos en Fuengirola y tenía una sesión con alumnos y alumnas de primero y segundo de ESO. Tenía otra con público familiar y otra con público adulto. Y a mí la única que me preocupaba era la de los adolescentes. Y realmente la que ocupó todo mi tiempo de preparación fue la de los adolescentes. Y cuando yo llegué yo tenía mucho miedo a los adolescentes. Pero entonces dije, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo sí busqué cuentos interesantes, yo sí en algunos cuentos introduje cosas que yo sabía que eran de su sensibilidad. Entonces, bueno, en realidad lo que llegué allí fue respirar, confiar en mí misma, confiar en mis historias y confiar en mi público. Y allí nos entendimos. Claro, eran las 9:30 de la mañana, tal vez todos estuvieran muy relajados. Y además era al aire libre, y estar al aire libre siempre es muy importante. Pero lo que me encantó fue que cuando terminó, en realidad esos muchachos y muchachas que habían sido muy atentos, pero también, Marina, el espacio estaba muy cuidado por la biblioteca que había organizado esas sesiones, estaba muy cuidado por su profesorado que amable y amorosamente les acompañaba, y estaba muy cuidado por mí, porque yo, para empezar, les trataba de respetarles a todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que es aquí un cúmulo de cosas, pero sí es verdad que para narrar cuentos, sí, también hay técnicas, por supuesto, que lo mismo que para actuar, lo mismo que para cualquier cosa. Pero bueno, cada uno contamos desde nuestra personalidad, desde nuestra experiencia y bueno, todo lo que tenemos nos sirve, porque es lo que tenemos. Bueno, yo muy breve, pero quería comentar una experiencia que nosotros sí tuvimos en bibliotecas. Recibíamos estudiantes de educación infantil y hacían las prácticas en bibliotecas trabajando con los pequeños de 0 a 6 años. Hacíamos una selección de libros que ellas y ellos leían, trabajaban en definitiva. Después de ese tiempo, también, cuando se hizo un Madrid y Cuento, una de las vertientes era la formación de esas personas, justamente. Y además asistir a las sesiones de narración oral con el fin de que vieran a los profesionales contar. Todo esto eran igual distintas capas, pero durante varios años fue un acuerdo estructurado con, ya no me acuerdo qué era, si eran los ciclos formativos, porque antes había otra cosa, pero me parece que eso es algo muy interesante. Ahí se contaba también con técnicas, dependiendo, claro, de las posibilidades, con el Kamishibai, que el otro día estaba ahí, y con otras muchas técnicas que se utilizaron. De todas esas personas, algunas salieron contando historias de manera profesional, muy pocas, pero estoy segura de que todas, aquello les pasó, aprendieron muchísimo, porque había un trabajo con ellas y un trabajo que ellas tenían que hacer también, con lo cual tenían que hacer un trabajo de selección de todo aquello que estaban viendo y de devolución para ese público que veía las caras y claro, decía, qué maravilla de criaturas. Bueno, nada más sobre lo que estabais comentando. Gabriela me ha pedido una frase más y vas a cerrar, Gabriela. Muchísimo y no quiero abusar, pero es decir, habéis dicho mucho el problema de la comprensión lectora, ¿verdad? Que es un problema de nuestro tiempo en España y en todo el mundo, eso es la verdad. Quiero decir que yo creo que no tenemos todavía un diagnóstico muy claro de qué es lo que está pasando para esto, es decir, estamos verdaderamente en un cambio de época como significó la invención de la imprenta en su momento, ¿no? Es decir, son cambios en los que incluso en el mundo universitario todavía, como no sabemos muy bien qué pasa, insistimos en una vieja forma de leer que quizá estamos yendo un poquito contracorriente, ¿no? La lectura actual es más de fragmentos cortos, de combinación de texto escrito con imagen. Lo vemos incluso como, yo qué sé, la prensa o las revistas dominicales de algunos periódicos que antes tenían artículos largos, ahora tienen cosas cortitas mezcladas con imagen. Es decir, es una forma diferente de leer, mucho más fragmentada. Nos cuesta mucho que un estudiante coja un libro de la A a la Z.
incluso nuestra universidad estaba promoviendo que hiciéramos libros con muchos enlaces, es decir, que la gente lea y de pronto se vaya a un enlace de un vídeo, siga leyendo y se vaya a un enlace, es decir, es otra forma de lectura que yo creo que nos falta verdaderamente un diagnóstico. Entonces, lo que estoy todo el rato pensando cuando os oigo, que la narración lo que hace es unir todos esos, es decir, obligar que no haya esa lectura fragmentada, es decir, que haya una especie de lectura realmente seguida, secuenciada, y que la gente pueda, es decir, que me parece que es una forma de incitar a la lectura, aunque no sea vuestro propósito, porque es una manera de realmente sentar a alguien con algo que va de principio a fin, y no para allá, para acá, viendo imagen, saltando a otra cosa, y leer en fragmentos cortos, ¿no? A mí misma me cuesta que mis estudiantes me lean un mensaje de más de un folio, prefiero mandarles 3 mensajes pequeños para que se los lean, y eso es un poco lo que está pasando. Y yo creo que esa manera de escuchar a un narrador es otra forma, es como leer de otra manera, ¿no? No sé, es un poco, por eso me ha parecido muy interesante, y perdonar que haya usado un poco de la palabra. Estoy pensando más en niños y no tanto en la universidad, porque estamos hablando de otra cosa. Yo creo que podemos seguir infinitamente, y esto demuestra que existe un diálogo entre oralidad y escritura y un interés mutuo, pero quizá tengamos que bajar y mientras vemos la exposición podemos seguir charlando, preguntando. Así que muchas gracias, gracias Elena por haber convocado este acto.